días. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar Buen día. bien? Buen día, ingeniera. Sí, sí, se la escucha Buen bien. día. Gracias. Yo corté la música, por si acaso. Ustedes ya están en modo festejo, ¿no? Sí, ingeniera. Hace rápida la clase. Bueno, yo les di la opción, pero ustedes no quisieron. Hasta me hicieron levantarme más temprano. Quería, según yo, es como los memes cuando uno dice que se va a levantar tarde el domingo y al final se despierta súper temprano. Sí, eso me pasó ahora. Me acordé que tenía que dar Sani, me tuve que levantar. Pero bueno, vamos a empezar rapidito para de una vez terminar y ya cada uno haga sus cosas. A ver, vamos a ver la última parte, que son algunas consideraciones que nos faltan como complemento nada más. Eh, Algunos parámetros de las cámaras, como yo les había mencionado, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, continuamos con el diseño de sistemas de alcantarillado. Eh, Fíjense de que aquí en esta parte donde hablamos de las aguas residuales, estamos volviendo a repasar. Nosotros ya sabemos qué son las aguas residuales, ya sabemos que es prácticamente la mezcla de agua y los residuos que trae consigo, ¿verdad? Y ya hemos visto que los desechos de las aguas residuales pueden ser domésticos, pueden ser industriales, perdón, y la suma de todos estos pueden clasificarse o nosotros la denominamos como alcantarillado sanitario. Quiero, bueno, de las más o menos yo que me acuerde en los exámenes que yo he podido estar presente, por ejemplo, hay algunas preguntas, como esta que es bastante sencillita, que una vez escuché y que me sorprendió que no puedan responder. Y fíjense que aquí está la respuesta. O sea, en la clase lo dijimos. En esta parte de la suma de las aguas residuales domésticas e industriales, ¿a qué llamamos o a qué se llama o cómo se conoce a la suma de las aguas residuales domésticas e industriales? Esa es la pregunta. ¿Y cuál era la respuesta? A eso se lo conoce como alcantarillado sanitario o como aguas residuales. Nada más era la respuesta. Y me sorprendió que nadie podía responder. Pero fíjense, algo tan sencillito a veces eh, nos puede hacer tropezar. Entonces, tengan cuidado con eso. Ya no les voy a recalcar cada uno de estos porque lo tenemos en la primera parte especificado varias veces, ¿ok? Las aguas domésticas, las industriales, pero aquí simplemente les hago énfasis en que esa suma de todo esto se clasifica o se la denomina alcantarillado sanitario o también agua residual, que eso les vuelvo a repetir, ya lo hemos repasado. Y esta parte también, fíjense, cómo está compuesta el agua residual o cuál es la composición del agua residual. Switch, es decir, el agua residual, ya sabemos que está compuesta por todo esto o simplemente líquidos y sólidos, pero aquí me está recalcando de que como estos son microorganismos, están en millones, es decir, 10 a la 6, 10 a la 7, etc. Y ya sabemos que los sólidos están compuestos en qué? En orgánicos, en inorgánicos, incluso lo repasamos en algunas preguntas que hicimos en una clase. Entonces, lo mismo. Esto, fíjense, lo tenemos también en la primera parte, para que ustedes lo repasen. Ahora bien, para el sistema típico de aguas residuales, de lo que hemos venido hablando bastante, era de
estos pasos o de este procedimiento. Dijimos, bueno, vamos a tener ese sistema de recolección de las aguas residuales, vamos a recolectar las aguas y puede haber casos en que dijimos, no vamos a poder llevar el agua por gravedad, o nuestro sistema no siempre va a funcionar por gravedad, entonces vamos a necesitar de una estación de bombeo. Y luego de esto podemos llevar el agua a través de los conductos de las aguas residuales crudas, que ya hemos hablado que pueden ser colectores, interceptores, etcétera. Eso también lo hemos repasado, pero simplemente a esto también se le llama conducto, que es por donde se transporta el agua residual. Una vez que la transportamos, llegamos hacia la planta de tratamiento de las aguas residuales. Una vez que tratamos el agua, ya decidimos si podemos reutilizar para algunos usos industriales, por ejemplo, o simplemente para una disposición final a los cuerpos de agua superficial, como por ejemplo los ríos. Bien, aquí simplemente para el diseño de sistemas de alcantarillado, que es de lo que estamos hablando, vamos a ver vamos a mencionar una pequeña diferencia entre el diseño de abastecimiento y lo que nosotros estamos viendo es la parte de alcantarillado. Entonces es súper sencillo. ¿Cuál es esa diferencia? Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre las tuberías o el abastecimiento de agua potable y las tuberías de alcantarillado, ustedes tienen que saber cuál es esa diferencia. ¿Por qué? No solamente porque ya llevaron año uno, sino porque es bastante evidente y ya lo hemos venido también mencionando. Primero que todo, si hablamos de tuberías de abastecimiento, estamos hablando de agua potable, ¿verdad? Entonces, estas tuberías de abastecimiento llevan el agua pura, ¿verdad? No contienen ningún tipo de partículas sólidas, ya sean orgánicas o inorgánicas. Entonces, es simplemente el agua limpia. Cuando estamos haciendo referencia a que estas tuberías de abastecimiento llevan el agua bajo presión. Entonces, en este caso puede llevar, por ejemplo, se puede llevar el agua de arriba hacia abajo, etc. Mientras que nosotros dijimos, bueno, en las tuberías de alcantarillado tenemos que intentar que el agua... En vez de ganar tu periodo. ¿Alguien tiene su micrófono activado, por favor? ¿Será que se pueden fijar? Espero que ya. Mientras que en las tuberías de alcantarillado dijimos que vamos a trabajar por gravedad. Entonces, tenemos que buscar en la zona esos lugares estratégicos que nos permitan cumplir este objetivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Colocar o poner en lugares donde tengamos una pendiente continua en una dirección que decreciente, ¿verdad? Cuando hablamos de algo por gravedad o de algo que tenemos que llevar por gravedad, entonces tiene que ser algo que decrece hasta el punto de salida o hasta llegar a la planta de tratamiento. Y por supuesto, también podemos utilizar estas estaciones elevatorias o el bombeo para poder llevar hasta el destino final. Entonces ya vimos que hay esas opciones, pero nunca se olviden de que lo mejor es llevar el agua residual por gravedad. Bien, algunos otros criterios de diseño. Entre estos criterios están, por ejemplo, los diámetros de las alcantarillas y la pendiente. A ver, veamos cuáles son las condiciones que hay que cumplir y esto es muy importante que ustedes lo puedan recordar. Primero que todo, el tamaño mínimo de la alcantarilla no debe ser menos de 150
milímetros. Cuando hablamos de tamaño nos estamos refiriendo a diámetro. Ok, esto está en milímetros. 150 milímetros es el diámetro mínimo que podemos utilizar. En este puntito número 2, tenemos que ver de que, por ejemplo, cualquier desarrollo futuro que pueda existir más adelante, de la alcantarilla, por ejemplo, de partida puede ser de 200 milímetros de diámetro. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando nosotros estemos iniciando el tramo o cuando querramos cambiar de diámetro, porque lo vamos a ver más adelante que a través de las cámaras podemos hacer estos cambios. Entonces, incluso cuando estemos arrancando podemos utilizar una tubería de 200 milímetros de diámetro, pero el mínimo es de 150 milímetros. Ahora bien, la velocidad de la que tanto estábamos hablando, y hemos visto algunas características, hemos visto qué es lo que tiene que cumplir esa velocidad. En este caso, cuando hablamos de velocidad del flujo, obviamente, y la pendiente dentro de nuestras alcantarillas, son muy importantes en todo este diseño de alcantarillado. Entonces, lo vamos a volver a recordar aquí. Fíjense, tenemos que cumplir con una velocidad de autolimpieza de 60 centímetros segundos u 80 centímetros segundos. Entonces, esto es lo mismo que 0.6 metros por segundo, 0.8 metros por segundo. Y obviamente debemos observar de que esto pueda mantenerse en el flujo pico actual y también en el flujo pico máximo respectivamente, que quiere decir que tenemos que observar de que estas velocidades se cumplan cuando tengamos un flujo en las horas picos y también no solamente en un pico actual, sino también en un pico máximo. ¿Qué quiere decir esto también? Así como nosotros analizábamos qué suceden con las precipitaciones máximas, qué suceden con las precipitaciones mínimas, entonces de la misma manera tenemos que ser conscientes de que vamos a tener un flujo pico máximo y también uno actual que se considera también como un mínimo. Pero estas velocidades tienen que estar, tienen que ser correspondientes a estas situaciones. Y no está complicado, ¿verdad? En el pico máximo que tengamos estas velocidades tiene que ser lo correcto. De lo contrario, ya sabemos que no se va a producir la autolimpieza, se nos van a quedar los sólidos y ya hemos visto los problemas que esto nos puede causar. Ahora bien, haciendo referencia nuevamente a la sección de nuestras alcantarillas, tenemos que diseñar para condiciones de un flujo parcial y lo hemos observado en la hidráulica de tuberías. Asócienlo a eso que hemos visto. Hemos visto una tablita donde hemos podido verificar más o menos con qué calado tenemos que trabajar, con qué velocidad, dónde está el caudal máximo, dónde está esto otro, etcétera, dónde está la eficiencia máxima. Entonces, con eso está relacionado esto y nos lo está volviendo a repetir, fíjense. Para condiciones de flujo parcial, ya sabemos que tenemos que trabajar con 0,80. ¿De qué? De la profundidad o de el calado Y. Entonces, ¿para qué es esto? Para las condiciones de flujo pico máximo. ¿Qué quiere decir? Para el flujo máximo, simplemente. Ese 0,80 lo hemos visto en la tablita de las características o de las condiciones hidráulicas que repasamos con la ecuación de Manning. Es exactamente lo mismo. Ingeniera, Alejandra. eso que dice 0,80 se refiere a lo que es la capacidad, ¿no? O sea, con el 80% de la capacidad de la tubería, ¿no? Exactamente. Ajá. Con el 80% del calado o la profundidad, que es la capacidad. Ajá. Bien, entonces, hablando también, seguimos con las velocidades. Fíjense, estas velocidades no pueden ser menores a 0,3 metros por segundo
ni mayores que 3 metros por segundo. Es decir, la velocidad mínima, ¿cuánto tiene que ser? La velocidad mínima que va a pasar por las tuberías, 0.3 metros por segundo. Y la máxima tiene que ser 3. Entonces, esto es muy importante a la hora del diseño, porque velocidades y pendientes es lo que a nosotros prácticamente nos enmarca cómo va a funcionar nuestra red, ¿verdad? Que cumpla velocidades, que cumpla pendientes, porque la pendiente nos describe si estamos yendo por gravedad o no. Entonces, es muy importante. Ahora, ¿cuál es esa velocidad del flujo? Es decir, la velocidad óptima para la autolimpieza. Ya lo vimos en el cuadrito pasado. De 0,6 a 0,8, ¿verdad? Y aquí, para las condiciones actuales, es 0.6. Pero fíjense, me voy a volver atrás. Es lo mismo que 60 y 80 centímetros por segundo. Entonces, van a haber cosas que se repiten. Así que, antes de empezar la clase, por eso les dije, empecemos un poquito más. Me estaba fijando para borrar algunas cosas que se repiten o algo que está un poquito, hay que trabajar también en las diapositivas, somos conscientes de eso, hay que mejorarlas. Me estaba fijando eso. Entonces, fíjense nuevamente 0.6 para la autolimpieza. Ahora, para una mayor velocidad, ¿qué nos tiene que implicar? Nos tiene que implicar, si queremos tener una mayor velocidad, tenemos que tener pendientes más pronunciadas. Y si tenemos pendientes más pronunciadas, vamos a tener una excavación adicional. ¿Queremos tener más pendientes? Ah, bueno, entonces tenemos que excavar más. Entonces, relacionen esas tres cosas. Velocidad mayor, ¿qué implica? Implica mayor pendiente. Y mayor pendiente nos implica mayor excavación. Entonces, ahí está, esa relación igual, es muy importante. Bien, seguimos con las velocidades. Fíjense que hay varias características que se relacionan a la velocidad. La velocidad del flujo puede disminuir cuando el flujo es menor que medio lleno. Aquí está relacionado con la relación que habíamos visto en la clase pasada de velocidad llena y simplemente velocidad. Entonces, esto de acá es nada más una relación que vimos. Si es mayor a tanto, si es menor a tanto. Entonces, no es algo tan relevante. Simplemente es como para una verificación de algunos coeficientes como beta, también A y alfa. Pero esto de acá, como yo les decía, el doctor Francisco García no lo considera relevante. ¿Por qué? Porque ya dijimos que chequeamos pendientes y chequeamos velocidades con la ecuación de Mann. Entonces, de todas maneras, si ustedes lo quieren verificar o repasar, pueden buscarse las tablitas que verifican esto para que sepan cómo se lo puede estimar, pero si a ustedes les preguntan, ¿cómo yo puedo verificar que mi pendiente y mi velocidad sea la correcta? Ustedes tienen que responder utilizando la ecuación de Mann. Entonces, nuevamente se los recalco para que no se les vaya a olvidar. Bien, la velocidad del flujo también es máxima cuando tengamos una profundidad de 0,82 respecto de D. Estamos hablando del diámetro, ¿verdad? De la misma manera, si ustedes recuerdan, en Sanitaria 1, igual repasamos esta parte. Si lo tienen en el texto, si ustedes tienen el texto, ahí lo van a volver a encontrar. Es simplemente una característica de la velocidad. Y también la capacidad del caudal de nuestra alcantarilla es máxima cuando la profundidad del flujo es aproximadamente 0,9. Eso también lo hemos visto en la tablita, ¿se acuerdan? Algo es al 0,80 y había otra cosa
del 90%, que era el caudal, ¿se acuerdan? El caudal, teníamos la parte del calado y teníamos la parte de la eficiencia. Entonces, fíjense, lo que teníamos ahí en la tablita está aquí ya descrito de una manera más teórica. Por último, la velocidad del flujo nosotros la tenemos que verificar. ¿Para qué? Para condiciones de velocidades mínimas, de autolimpieza, y también cuando la alcantarilla fluye a menos de la mitad llena. Entonces, todas estas características que hemos visto de velocidad, las tenemos que verificar porque eso hace parte del buen funcionamiento de nuestra red. Entonces, debemos verificar todas estas velocidades mínimas, velocidades máximas, que aquí me parece que deberíamos de aumentarle, y de autolimpieza. Además, no es muy común, pero si es el caso, me imagino que no es un caso común, cuando nuestra alcantarilla tenga un caudal a la mitad, porque ya vimos que tenemos que trabajar con 0,80, 0,82. Entonces, este sería un caso bastante particular. Pero verifiquemos las velocidades mínimas, máximas de autolimpieza para ver que cumpla con todos estos parámetros que acabamos de analizar para la velocidad. Ahora bien, fíjense, ahí tenemos las fuerzas que actúan en las tuberías de alcantarillado. ¿Cuáles son esas fuerzas? Primero que todo, tenemos la presión interna de aguas residuales, que quiere decir que prácticamente nuestra tubería tiene que resistir a esas presiones. También está la presión debido a las cargas externas, que quiere decir que debe resistir, como ya sabemos que va a estar a cierta profundidad, debe resistir, por ejemplo, la presión que va a ser causada por lo que va a pasar por encima. Por ejemplo, si es una avenida concurrente, entonces las movilidades ejercen cierta presión que es transmitida por el suelo hasta nuestra alcantarilla. Entonces, a eso se refiere. Tienen que resistir esas presiones de las cargas externas y que estas no se transmitan directamente. Como número 3 también están los esfuerzos de la temperatura. Cuando se calienta o cuando también tenemos climas más calientes o más fríos, van a inducir a estos esfuerzos. Ya nosotros siempre les digo hidrología porque en hidrología vemos todas estas condiciones del clima. Entonces, para mí, como ustedes ya llevaron, se me hace mucho más fácil darles ese ejemplo que darles un ejemplo que no hayamos visto. Entonces, ya sabemos que en las estructuras puede afectar esta parte de la temperatura porque, por ejemplo, si tenemos alcantarillas de hormigón, ¿qué pasa cuando se calienta? ¿Se van a contraer o se van a expandir? Entonces, si está más frío, si está más caliente, tiende a eso. Claro que es bastante pequeño, pero también se considera un esfuerzo. Y por último están los esfuerzos de flexión. Cuando no estén bien asentadas, por ejemplo, en este caso sobre un material, o cuando hay fisuras, se trata de que el material puede migrar, es decir, le puede entrar más arena que agua, por ejemplo. Si tenemos alguna fisura, como la tubería está dentro de la superficie del suelo, ¿qué pasa? Hay una fisura y lo primero que va a entrar por ahí es ese material granular. Entonces, a eso se le llama esfuerzos de flexión. Bien. Ahora, haciendo referencia a los materiales para los alcantarillados, en este caso, todos estos materiales que nosotros podemos utilizar para las alcantarillas tienen que tener esta
resistencias. Por ejemplo, en este caso, lo que más se usa es cemento concreto y también las de PVC. Si ustedes han tenido la oportunidad de pasar por algunos de estos lugares, por lo general son las de concreto. Pero cuando nosotros vayamos a seleccionar un material en particular con el que vamos a querer trabajar para construir toda nuestra red, tenemos que verificar que ese material resista a todas estas características. Primero que todo, resistencia a la corrosión, es decir, puede oxidarse y esto nos puede afectar a la durabilidad. Entonces, hay que ver que la tubería que vayamos a elegir o el material que vayamos a elegir no se oxide porque va a estar en contacto con el agua, ¿verdad? Además de que sabemos que como las tuberías llevan esta agua residual, va a tener diferentes componentes que pueden ser tóxicos, nocivos, etcétera, y puede afectar directamente a las paredes de nuestra tubería. Entonces son muchos factores, pero tenemos que ver que sea resistente a la corrosión. También está la resistencia a la abrasión, que esto está referido con los esfuerzos de corte sobre la tubería, de los que estábamos hablando en el cuadro pasado. Y también está referido a los sólidos suspendidos. Cuando tenemos sólidos en suspensión que viajan por nuestra tubería, estos actúan como si fuera una lija. Entonces, a esto tiene que resistir nuestra alcantarilla o nuestra tubería, porque va a cierta velocidad que puede afectar a las paredes y va desgastándonos el material. Entonces, fíjense que también es algo que hay que tomar en cuenta. También está, por supuesto, la resistencia y durabilidad del material, el peso, si es más liviano, si es más pesado, en realidad depende de las características, pero como yo les digo, en este caso lo más común es de cemento o de concreto, porque es más resistente a todos estos factores. También está la parte de la impermeabilidad, en toda la longitud, excepto donde en las conexiones. Entonces, de la misma manera, que sea impermeable porque no queremos que se nos pueda introducir un caudal subterráneo, por ejemplo, a la alcantarilla, porque esto nos va a sumar al final a nuestro caudal de diseño y nos puede llegar a la planta más caudal del que esperábamos y ahí ya nos va a afectar. Entonces, tiene que ser un material bastante impermeable. Y también que cumpla con una economía del costo. Entonces, hay que hacer un balance también de qué necesitamos y si lo podemos pagar. La eficiencia hidráulica está relacionada simplemente con que transporte el agua a una buena velocidad con un buen caudal. Todas las propiedades hidráulicas que ya hemos visto en la hidráulica de tuberías. A eso nos referimos con la eficiencia hidráulica. Ahora bien, veamos algunas características de las cámaras de inspección o los pozos de visita de los que estábamos hablando en la clase pasada. En este caso, estas cámaras de acceso o de inspección de mampostería, que también así se llama, se construyen a través de los tramos que vayamos a tener a lo largo de las líneas del alcantarillado. Líneas, ¿qué quiere decir? De todo el tramo que tengamos que cubrir. ¿Para qué? Para que podamos tener acceso a varios lugares de ese tramo. Si tenemos un tramo bastante largo, entonces, si ocurre algún accidente dentro del tramo de la tubería y no tenemos una cámara de inspección, va a ser muy complicado. Tendríamos que cavar para llegar hasta el lugar del incidente o del problema. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros tengamos estas cámaras para poder observar y detectar directamente en qué tramo
es el inconveniente o el problema. Bien, estas cámaras nos ayudan también a unir estas longitudes de los alcantarillados y en su inspección, que era lo que les acabo de explicar, para la limpieza y el mantenimiento de las mismas. Entonces, si ustedes han podido observar igual, a veces hay personas que vienen a limpiar las alcantarillas, traen todo su equipamiento y ¿por dónde ingresan? Por la cámara de inspección o el pozo de visita. Entonces, por ahí introducen el material para poder limpiar porque seguramente hay obstrucción por el tiempo, por los años, etcétera. Ya no está funcionando como en el día 1, entonces hay que hacerle ese mantenimiento. ¿Y por dónde se lo realiza? Por estas cámaras o pozos de visita. Bien, fíjense, vamos a ver algunas características de la ubicación y el espacio que hay que tener entre cámara y cámara. Primero que todo, estas se pueden ubicar ¿dónde? Si yo les pregunto, ¿dónde se ubican o dónde usted ubicaría las cámaras de inspección? En las curvas, en uniones, en cambios de pendiente y también en cambios de diámetro de la alcantarilla. ¿Qué quiere decir? Si yo vengo con una tubería de un diámetro, por ejemplo, de 6 pulgadas y quiero cambiar aquí a uno de 8, porque seguramente aquí hay más casas, voy a recolectar más agua, entonces pongo una cámara y cambio la sección. Entonces, para eso se utiliza también las cámaras. Y aquí están esas propiedades. Además de eso, por supuesto, estas cámaras deben estar puestas a intervalos regulares. Y para eso está la separación. Entonces, esta separación entre las cámaras depende principalmente del tamaño de la alcantarilla. Fíjense, aquí nosotros tenemos el tamaño de nuestra alcantarilla, es decir, el diámetro que puede tener, y aquí está la separación. Entonces, la separación está de acuerdo a el diámetro con el que vayamos a trabajar. Por ejemplo, si tenemos un diámetro de 0.3 metros, nuestras cámaras tienen que tener una separación de 45 metros. Si tenemos un diámetro de 0.6 metros, entonces separo 75 metros. Y así sucesivamente, fíjense. De acuerdo al diámetro que vayamos a utilizar, es la separación. Y mientras más grande sea el diámetro de nuestra alcantarilla, vamos a tener espacios mayores. Bien, de acuerdo a la profundidad, también estas cámaras se clasifican. Tenemos las cámaras superficiales que son poco profundas. Más o menos están o pueden estar entre 0,7 a 0,9 metros de profundidad. ¿Y dónde se construyen estas cámaras superficiales? Al inicio de un ramal, por ejemplo. O donde no tengamos un tráfico muy pesado. Entonces, ahí construimos estas cámaras poco profundas. Las cámaras normales, más o menos, fíjense, la profundidad, 1.5 de profundidad y se construyen en secciones transversales cuadradas. ¿Qué quiere decir? De 1 por 1 o también rectangulares. Y esta sección no va a cambiar respecto a la profundidad. Entonces, fíjense que las cámaras normales son más profundas que obviamente las superficiales. Entonces, cuando ustedes estén repasando, ese es el tip para que se den cuenta. Las superficiales están a esta profundidad, las normales a estas otras, y están las profundas que pueden ser mayores a 1.5 metros de profundidad. Pueden estar ubicadas a más de 1.5 metros de profundidad. Entonces, por lo general, la sección no es la misma, pero podemos, en este caso, reducir el tamaño en la parte superior. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un esquema aquí. Fíjense, este es el esquema más habitual o más común de una cámara, donde, fíjense, de que en este caso
aquí nosotros tenemos la parte de la tubería, por aquí ingresa, ¿ok? Tenemos el nivel de la calle, que por supuesto está, fíjense, aquí está el terreno. Este es el nivel de la calle, tenemos la tapa de ingreso a nuestra cámara, por donde pueden ingresar las personas a verificar qué ocurre con la tubería, si existiera algún tipo de problema. Aquí por lo general esta tapita es de 0,6 a 0,5 metros o 50 centímetros a 60 centímetros. De que en la parte de abajo debe tener unas paredes de cemento, que es esto de acá que ustedes pueden observar. Y también, bueno, esto de acá es un concreto reforzado. Entonces, de esta manera es el esquema más típico de una cámara o un pozo de visión. Y por supuesto está esta parte de las escaleras o de estos bloques que permiten que las personas puedan ingresar de una manera más fácil. Bien. Vamos a hacer referencia ahora de manera bastante rápida a las estaciones de elevación. ¿A qué llamamos estaciones de elevación? Prácticamente nosotros utilizamos esto cuando queremos elevar y transportar el agua residual, por ejemplo, en los sistemas de alcantarillado, cuando no podamos trabajar por gravedad. Cuando trabajar por gravedad ya no sea una opción. En el último de los casos, utilizamos una estación de elevación o una estación de bombeo, que es lo mismo. Entonces, solamente cuando no sea posible trabajar por gravedad, entonces ponemos la estación elevatoria. Y, por supuesto, en este caso, las alcantarillas, cuando estamos en la dirección hacia la planta de tratamiento, pueden ir aumentando en cuanto a la profundidad, porque ya vimos que el terreno nunca es uniforme. Entonces podemos ir cambiando de pendiente y va a llegar el punto donde ya no se nos va a hacer práctico continuar el flujo por gravedad. Entonces, esto lo podemos hacer, pero tendríamos que quizás excavar más o rellenar el terreno, y también puede ser antieconómico por el costo de la excavación o del relleno. Por lo general, la excavación. Y entonces, en estos casos, decimos, bueno, vamos a tener que poner una estación elevatoria porque no hay de otra. En estos lugares nosotros podemos instalar esta estación elevatoria para llevar el agua de un punto más bajo a un punto más alto, y también podría ser directamente, por ejemplo, hacia una cámara. En este caso, puede ser hacia un pozo de visita, lo que nos toque en ese tramo, pero siempre de un nivel inferior a un nivel superior. ¿Por qué? Porque para eso estamos utilizando esta estación. Prácticamente esta estación es como una cámara de inspección, pero mucho más grande, y está equipada con una bomba sumergida que funciona con un control de flotador. Este control de flotador está dado por que este flotador puede detectar el nivel de agua que existe dentro de la estación. Hay diferentes modelos, pero el funcionamiento es similar. Entonces, este control flotador nos puede detectar el nivel máximo para luego descargar o transportar el agua. Entonces, funciona de esa manera. Y, por supuesto, para las estaciones elevatorias, nosotros podemos proporcionar esta bomba sumergible, que fíjense que esto está relacionado con el flujo en tiempo cero. Es decir, tiene que ser
de 2 a 2.5 veces de nuestro flujo en tiempo seco. Esto está abreviado, ¿ok? Y así como sé que hay algunas personas que están también en obras conmigo, entonces, así como por ejemplo para las turbinas, en una presa no podemos utilizar solamente una porque si se nos frega, ¿qué va a pasar? Va a dejar de funcionar toda nuestra central hidroeléctrica. De la misma manera, tenemos que tener mínimo 2 de estos equipos, porque si en el caso deje de funcionar uno, por alguna falla, cualquier problema que pueda existir, el otro va a seguir funcionando. Entonces, aquí también está abreviado, por lo general, o lo recomendable es tener 2, porque uno no puede ser, no nos puede soportar cuando deje de funcionar, va a dejar de funcionar nuestra estación de bombeo y todo va a parar. Entonces, es por eso que se recomienda 2. Esta estación de elevación también, nosotros la podemos optar por construirla cuando tengamos un flujo máximo de diseño inferior a 1000 litros por metro, en este caso está, si no me equivoco. Pero hay flujos máximos para utilizar una estación elevatoria y están relacionados también, obviamente, con el caudal. Entonces, de acuerdo a esos parámetros, nosotros también podemos determinar, pero por lo general, obviamente, es en este caso cuando de verdad ya no podamos seguir llevando el flujo por gravedad y no sea demasiado dificultoso realizar unas excavaciones mucho más pronunciadas. Entonces, la mejor solución, decimos, bueno, mejor la excavación no, y ponemos la estación, y esto nos va a, más adelante, ser también un aporte para las presiones, para las velocidades. Entonces, ahí ya pues ya depende del ingeniero, y ustedes como ingenieros van a tomar muchas decisiones importantes en este proyecto. Así que ya va a depender de ustedes que relacionen sus velocidades, sus pendientes, sus caudales, para ver si es factible poner la estación o si no la van a necesitar. Entonces, ya va a depender del criterio de ustedes también. Los arreglos para este desbordamiento, es decir, para el vertido del flujo, cuando estamos hablando de esta estación y queremos llevar, por ejemplo, al desagüe, es necesario para que podamos evitar la sobrecarga de las alcantarillas. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros tenemos que tomar en cuenta cómo estamos llevando el flujo y tomar en cuenta esta parte de el control del flotador, tomar en cuenta esas características para observar dónde está el nivel mínimo, dónde está el nivel máximo y evitar que tengamos esta sobrecarga en nuestras alcantarillas del caudal y que todo vaya a 0.8 del diámetro o el calado que ya sabemos cuánto tiene que ser. Ahora fíjense, aquí tenemos un plano de una Ingeniera, estación, ¿sí? va a disculpar, tengo un examen de tráfico y transporte. ¿Será que puede tomar mi asistencia, por favor? Sí, ya la tomé, no se preocupe, en la sesión Gracias, pasada. ingeniera. ¿Me puedo salir entonces? Claro que sí puedo. Bien, entonces vamos a continuar. Les decía que tenemos aquí un plano de una estación de bombeo, donde en este caso, aquí nosotros tenemos el ingreso del agua, fíjense, con esta flechita nos está marcando el ingreso del agua. Aquí a esto se le llama cámara de ingreso, por la misma razón de que la tubería está ingresando con el agua y va a pasar por este proceso donde aquí se realiza una limpieza que se la denomina también limpieza mecánica, donde se sacan, por ejemplo, los sólidos grandes en suspensión que podamos tener, como por ejemplo
esas bolsas de los dulces, algunos plásticos, tapas de botellas, etcétera. También fíjense que aquí en la estación se hace ese trabajo. Entonces, todos esos sólidos se separan a través de una correa colectora, se le llama así, correa colectora, hacia un depósito que es este de acá. ¿Ok? Esto es algo que, fíjense, como las cámaras que tienen las rejillitas, donde podemos en esas rejillitas atrapar a todos esos sólidos que sean grandes, y de esa manera funciona. Luego el agua se puede transportar aquí, o se separa a través de una correa colectora y llega hacia este depósito. Luego de eso, por supuesto, una vez que ingresa aquí, ya prácticamente en esta parte es donde entra el agua limpia. Aquí ya hemos dejado todos esos sólidos y aquí ya entra el agua limpia, limpia de esos sólidos más grandes, ¿ok? Donde está en el pozo, se le llama también el pozo de colección a una cierta altura, ¿ok? Y al momento que empieza a bombear, que aquí están las bombas, desciende el agua de golpe. Entonces, hay que tener un nivel requerido cuando operan las bombas en conjunto. Entonces, fíjense que estos equipos también tienen que estar nivelados para la parte de el flujo del agua y ver que todo cumpla con los parámetros. Por ejemplo, trabajar con ciertas presiones, cuando va a llegar el agua a este punto, entonces se activan las bombas y por aquí sale con otra intensidad. Seguramente con una mayor intensidad porque lo que queremos es elevar el agua, ¿verdad? Entonces, de esa manera general trabajan estos equipos. Aquí fíjense, tenemos un esquema de la misma estación, pero este está en corte. Aquí en esta parte, en este plano, en corte, nosotros podemos observar, fíjense que aquí está la parte de la que yo les estaba hablando, que es la parte del flotador, que nos puede denotar el nivel, fíjense, del agua. Puede estar aquí, aquí, etc. Ahora bien, aquí nosotros tenemos una reja, donde por lo general es para poder observar lo que está pasando, o un espacio para poder observar todo lo que esté pasando en nuestra estación. Y por supuesto, también están los mecanismos, fíjense, de autolimpieza, que están dados por esta parte de acá, para que podamos verificar si eso se está cumpliendo o no. Está también la parte de el ingreso del tubo, que era lo que veíamos en el otro plano. Fíjense, es esta parte de aquí, el ingreso de la cámara. Obviamente va a ingresar una tubería con el agua que ha captado y va a pasar por esta pequeña compuerta. Fíjense, por aquí está la parte del nivel del agua. Ok, aquí ya se hace un pretratamiento que dijimos, bueno, se recolecta todos esos sólidos en suspensión que se puedan retener aquí. Y una vez se realiza ese trabajo, ya pasa a este lado, donde ya tenemos el flotador, el agua se va acumulando y se activa la bomba en sí, que nos va a permitir que el agua pueda salir con una mayor presión, por ejemplo. ¿Para qué? Para que suba a un nivel más elevado, que esa es la finalidad de este equipo. Entonces aquí, fíjense, está el flotador y por supuesto aquí está la toma de la bomba o bombas que podamos tener en nuestra estación. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, pueden activar sus cámaras. Vamos a finalizar la clase.
¿Tienen preguntas? Ingeniera, ese dibujo que mostró al final es medio parecido, ¿cómo se llama? La estación de elevación. Es medio parecido a lo que es la cámara de inspección, ¿no? Sí, exactamente. Por eso se dice que es como una cámara, pero más grande. Ah, ya. Exacto. Y tipo, en la cámara de inspección pasan así a los rectos las tuberías, pero aquí parece que El se agua tiene coloca. que pasar por varios espacios. Ahí también se aprovecha esa parte de retener los sólidos más grandes, etcétera. Ah, Pero también depende de dónde esté ubicado. Por ejemplo, ustedes han visto en Sanitaria 1 la parte del privado, ¿se acuerdan? Entonces, en el privado se retienen todos esos sólidos, etcétera, pero porque es el primer equipo, retenemos las botellas, los plásticos, las bolsas, etcétera. Ahora pongámonos a pensar un poquito. No le vamos a poner este mecanismo a nuestra estación de bombeo si ya estamos como que en el final, para ya impulsar el agua que quizás vamos a desechar o desembocar en el río o sea, a la planta. Entonces, ahí ya como que el agua ya no va a llegar con tanto material porque va a pasar por los distintos procesos. Entonces, si está al inicio, pienso que el énfasis es el énfasis ahí un poquito más grande porque como está al inicio, entonces está recibiendo el agua con todo, absolutamente todas las basuras y todo. Así que depende de la ubicación también. Hay diferentes modelos, pero los que yo les mostré son los más típicos, que consideran esa parte para retener esos sólidos más grandes. algo que me confundió es, digamos, en la cámara de inspección, aquí está la camarita y aquí pasa una tubería y, y aquí cambia de diámetro, o sea, se conecta a otra, ¿no? O sea, y en esta parte, en el interior es lo que se recibe esa agua, ¿no? Sí, Y por eso, es como, aquí es como sería si, igual. a ver, les voy a mostrar mi base. Ya. Ah, ya. A ver. Por ejemplo, hagamos de cuenta que esta de acá es la cama. Ahora, Ajá, vamos a llegar con una tubería, ¿ok? Aquí. sí, El agua va a pasar, obviamente, por aquí. Y si queremos cambiar de diámetro, entonces aquí ya le vamos a conectar el otro diámetro. ¿Se dan cuenta? ah, sí, Aquí ya sale el otro diámetro. Le conectamos el diámetro, por ejemplo, de 8 pulgadas. Conectamos aquí y ya cambiamos ese tramo con ese otro diámetro. Pero aquí hemos llegado con el de 6 pulgadas. sí. Entonces, esa es una función que se puede realizar en estas cámaras. El Y cambio de sección. eso sucedería también así como lo explicó en lo que es esto de la estación de elevación, así como, ¿o no? En la estación de elevación, sí, si ustedes lo precisan también, por ejemplo, entra la tubería, vimos por dónde entra el agua, cómo se Ajá. recibe, etcétera. Y al salir, si ustedes necesitan una tubería de un diámetro mayor, entonces igual pueden aprovechar en conectar ese otro diámetro más grande. Es que Y lo que así, me confundió un poco es que en el dibujo vi que tenía una tubería adentro, digamos, adentro del sistema de elevación. una tubería, O no sé, pero vi algo rojito. era la bomba, es la bomba. A ver, les voy a volver a compartir. Esto Sí, sí, esa parte alargada, eso medio lila rojito. Esto es la bomba. Es la Ah, bomba que ya. está absorbiendo el agua que hay aquí y la está elevando para volver a llevarla hacia la tubería que nosotros estamos decidiendo para impulsarla, ¿no ven? En Sí, esta ahora parte es sí, donde se impulsa el agua. sí, ya la entendí, gracias, ingeniero. De nada. ¿Tienen alguna otra pregunta?
¿Ninguna? Ya los veo con caras de que ya se acabe esto. Ingeniera, a ver, una duda. ¿Sí? ¿Qué pasa si mi velocidad excede el 0,3 permitido? Excede el 0.3. 0.3 es lo mínimo. Es lo mínimo. Ujú. Si eso sucede, entonces tiene que verificar la pendiente. Verifique si Entonces, su pendiente, o cámbiela la pendiente, y con eso, como uno tendría que dice, a ver, recalcular jueguen ya. con este valor y vean qué pasa. Entonces, si no le cumple con eso, ya no va a estar dentro de la norma, porque la norma dice 0.3. Si usted tiene 0. Diferente de 0.3, entonces ya no está dentro de las normas y usted tiene que trabajar con la pendiente, verificar qué pasó ahí y cambie su pendiente hasta que le cumpla, porque eso sí o sí se tiene que cumplir. El 0.3 y el 3 tiene que ser algo que al final, cuando usted esté ya entregando su proyecto, tiene que cumplir eso. Y si no, imagínese, ya va a estar todo construido y Y con falla. Ingeniera, gracias. de nada. Ya. Ustedes tienen pendiente sus exámenes, entonces yo me imagino que va a ser para el año. Para el año va a ser. Ojalá. Mejor sí, para la... Oye, ingeniera, pero me ¿Sí? tinca también que va a ser un solo examen, ¿no? No Ahí sé, sí que no, fregamos todito. no invoque eso. Usted Yeah. como dice el doctor dice que él es boca salada, que cuando dice algo, y eso es verdad, cuando dice algo, se cumple. ¿Y saben qué me pasó con algo tan simple? Y desde ahí yo le digo a usted, de verdad es torpe. Una vez fuimos a dejar unos planos y yo no le hice caso. Yo le dije, no voy a ir en este micro de acá porque yo tenía que irme a otro lado, tenía que pasar a recoger algo. Y me dice, no, mejor pedite nomás un Uber o un taxi porque va a llover. Y yo, no, pero, o sea, estaba el sol así, había llovido ese día. No, pues yo me subí al micro y 2 segundos antes de que me baje, donde me tenía que bajar, llovió como si no hubiera un mañana. Y me dijo, te vas a mojar y no sé qué. Fíjense que en algo tan sencillito. Y ahora imagínense en lo demás. Así que yo por eso siempre le hago caso. Porque ya sé cómo es. Pero no sé si usted es así, Roberto. Así que no lo... No Ojalá le, que no. Ojalá que no. las instrucciones y todo les voy a enviar al grupo, así que por favor, mis últimas recomendaciones, antes de que nos desconectemos, sé que ya se las he dicho, pero se las vuelvo a repetir. Estén al pendiente y después no quiero que me digan, ingeniera, es que yo no estaba atento a mi teléfono del grupo y no sé qué. Por favor, no me escriban para eso. Estén atentos al grupo de WhatsApp, yo les voy a pasar la fecha, les voy a pasar todas las instrucciones que me manda el doctor que ustedes tienen que cumplir para el examen, y el medio de comunicación es ese, porque ya me ha pasado que a veces uno da la fecha y luego me hablan a mí y me dicen, es que no estaba atento al grupo, es que no pude dar el examen. Y si ustedes ya han llevado algo con el doctor, saben que no hay más o menos, es negro o blanco. Entonces, por favor, que sean muy puntuales igual a la hora del examen. Si han llevado alguna otra materia con el doctor, saben que se les envía el cronograma con los horarios de ingreso de los apellidos, y ustedes tienen que estar 5 minutos o 10 minutos ahí antes de esperar y estar al pendiente del horario que ustedes les toca.
Si no entran en ese horario, ya no se les va a tomar el examen. Y no lo decido yo, eso lo decide el doctor, son sus reglas, son sus normas. Es bastante estricto con eso. Así que tengan mucho cuidado. Si se les pide el espejo, igual se les va a mandar en las instrucciones. Si ustedes no tienen lo que el doctor les pide, no van a dar el examen, así de sencillo. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se den cuenta que desde que ustedes están ingresando a la sala, imagínense que estemos en el examen y que yo les haya pedido el espejo que por lo general lo tendrían que tener atrás para ver qué tienen adelante, y no lo tienen, entonces el docente está en todo su derecho de no tomarles el examen, porque desde ahí ustedes ya están fallando. No están cumpliendo con lo que se les pidió, desde ahí se los está evaluando. Ahí empieza el examen. Cuando ustedes ingresan, no activan su cámara porque obviamente hay que ver quién está detrás de. Entonces, el docente está en su derecho de sacarlos de la sala porque no están cumpliendo. Y así con todas las indicaciones. Horario de entrada, si se les pide espejo, si se les pide que no tengan audífonos y se los ve con audífonos, entonces no hay necesidad de que se les diga, sáquese los audífonos. Eso ya sería muy tolerante. Si no, lo que se hace es directamente, ustedes saben que el que es el operador de la sala puede sacar a quien quiere de la sala. Entonces, a veces no se les da ni previo aviso, sino directamente fuera de la sala. Entonces, como les digo, desde que ustedes ingresan, ya empieza el examen. A ver, ¿tienen lo que se les pidió? Si no lo tienen, entonces después no se quejen y no digan, ay, es que por malo me sacó, o por malo me hizo esto. No. Siempre se los evalúa desde que ustedes ingresan. Desde ahí empieza la evaluación, para ver si cumplen con todo o no. Así que mucho cuidado con eso y con los horarios de ingreso también. Lo que siempre hacen en los grupos es, a ver, el primer grupo de examen y ya el que sale dice, bueno, yo era del grupo tanto y faltan tantas personas. Igual con eso, ayúdense, es bastante importante porque a veces los tiempos no se cumplen. Es como si yo les dijera, a ver, de la A a la D ingresan y yo les voy haciendo las preguntas y quizás me retraso un poco. Entonces, eso también. A veces hay un retraso o algo y ya uno va perdiendo ese lapso de tiempo y así. Y los horarios ya se van como que alargando y así. Entonces, sería bueno que ustedes salgan del examen y si están en el grupo 1, por ejemplo, yo estaba en el grupo 1, faltan 2 personas, atentos los del grupo 2, y luego entran, y así sucesivamente. Entonces, ustedes también sean compañeros, no sean malos. Hace falta el grupo de apoyo de WhatsApp. Claro, exactamente. Hay que crearlo. Si estoy ahí, siempre trato de también decirles o que estén atentos, pero si no estoy entre ustedes, ayúdense con eso. No les quita nada. Sean compañeros, porque así como uno da, también recibe. Bueno, creo que eso es todo. Son mis últimas recomendaciones. Atentos al grupo. Alejandra, usted me pasó la lista. ¿Esa es la lista final de los grupos? Sí, hubieron 2 personas más que me escribieron después, pero ahorita se la mando eso que falta. Ya, por favor, envíenme esa lista. Me dijo, bueno, algo que les voy a adelantar un poquito, es que creo que sí van a hacer el trabajo grupal, el proyecto. Entonces, igual lo mismo, estén atentos porque el proyecto tiene un lapso de presentación y un día fijado. Entonces, se les va a enviar las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer y la fecha de presentación. Entonces, igual, estén muy atentos a eso porque eso es una evaluación también. Y podría ser, por ejemplo, su segundo parcial. Así que muy, muy atentos con eso. Y es algo, pienso yo, beneficioso, porque como es grupal lo pueden
hacer entre ustedes, tienen tiempo, es como si les dieran un examen para la casa. Entonces se les va a evaluar la presentación y si les pide que ustedes lo expongan, pues lo exponen, pero ya ustedes ya tienen apoyo de sus integrantes del grupo. Y no digan, no, yo lo voy a hacer solito, no. Si es en grupo, todos en grupo, nadie solito, nadie por su lado. Porque no se les ha impuesto el grupo, ¿verdad? Ustedes lo han hecho. ¿Sí? Ustedes lo han hecho con personas que quizás conocen, etc. Bueno, entonces ya me despido. Les deseo Ingeniera, que les vaya muy bien. ¿Sí? buenos días. Una pregunta. Pasa que en mi grupo éramos 3 y un compañero retiró la materia y en ese caso, ¿podemos volver a enviar la nueva lista? Tendrían que implementar a alguien más en su grupo. Eso lo coordina con Alejandra, ¿ya? Ella como tiene la lista, entonces vean de siempre tratar de que no haya ningún grupo con... Eran de 3 personas, ¿verdad? Entonces, ya quizás si hay un último grupo que ya no hay más alumnos, no hay quien más entre, entonces solamente ese puede ser de 2. Pero intenten siempre tener los 3. Así que véanlo con Alejandra, ¿ok? Ok, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más de la materia? Bueno, entonces ya nos despedimos. Les deseo feliz Navidad. Que pasen. Igualmente, ingeniera. Igualmente, ingeniera. Lo más importante es la familia. Así Exacto. que no se falten a sus familiares, salgan de sus cuevas. Es lo más importante porque después, cuando alguien nos falta, es cuando uno dice, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no salí? ¿Por qué no compartí? ¿Por qué no? Así que eso es lo más importante, al menos en estos tiempos. Les agradezco mucho a las personas que siempre asistieron, que siempre se conectaron a las clases. Les deseo que les vaya muy, muy bien. Y yo soy muy agradecida con el doctor por darme el espacio y la oportunidad de poder enseñarles, porque es algo que me gusta. Así que soy muy agradecida y me siento muy bendecida por eso, por las oportunidades que nos da y por las oportunidades que he tenido este año también. Y espero que para ustedes igual todo haya sido positivo y que para el año sea mucho mejor. Así que con trabajo, con esfuerzo y con sacrificio, ustedes pueden lograr todo lo que quieran en sus vidas. Y sé que la meta más cercana o la más pronta es que ustedes quieren ser ingenieros. Así que pongan todo de ustedes. Pongan todo y van a ver que les va a ir muy bien. Pero tampoco esperen no sacrificarse, no estudiar y aprobar. Entonces, todo tiene, era como les decía, a veces lo que nosotros damos, al final lo volvemos a recibir. Si ustedes le ponen empeño y le ponen de su tiempo, van a ver que les va a ir muy bien. Así que les deseo que les vaya muy bien en SANI y espero verlos en obras. Espero el otro semestre verlos en obras. Y espero que lleven conmigo o con el doctor, bueno, porque van a aprender mucho. ¿Verdad, Álvaro? Él está en obras también, está en SANI y está en obras, así que se va a partir en 5 cuando toquen los exámenes. Pero el contenido de obras es bastante bonito y es bastante completo. Creo que no les tengo que explicar porque ya eso se compara entre otro grupo, pero ya ustedes vean en la balanza qué es lo que quieren aprender para ser ingenieros. Es muy importante. Bueno, yo se los digo así porque a mí me gusta pues esta rama, ¿no? Ya no sé si ustedes seguramente tienen preferencias entre carreteras, estructuras, no sé. Pero es importante. Y
esto se los digo porque a veces uno dice, no, yo no me voy a graduar por esta mención porque yo voy a trabajar en carreteras o yo voy a trabajar en estructuras, pero no es así. A veces cuando uno sale, y más ahora que está un poquito más complicado por lo de la pandemia y demás, el trabajo no es el que uno quiere, sino el que uno encuentra. Y a veces quizás no va a ser de carreteras, quizás no va a ser de estructuras, quizás va a ser en una planta de tratamiento, en una red de alcantarillado. Entonces, no va a ser lo que ustedes quieren, pero que ustedes manejen todos estos conceptos ahí, en el momento de cuando ustedes ya estén ejerciendo, van a ver que les va a servir de mucho. Así que no lo hagan así sin ganas o sin si es que no les gusta, porque lo van a necesitar. Y van a después buscar sus apuntes, van a ver, ya los veo ya. Van a después estar ahí buscando sus libros. Pero siempre traten de poner todo en la misma posición, es decir, estructura, carretera, sanitaria o hidrosanitaria, como se llama la mención. Entonces, así, en un mismo nivel, y no este estudio más o este estudio menos, no. Porque al final, lo bonito de la carrera es que podemos trabajar en diferentes áreas. Entonces, a veces uno no tiene el trabajo que quiere. No van a tener quizás el de carretera que tanto sueñan, el de estructura. Y para mi mala suerte voy a encontrar el de sanitaria que no me gustaba. Pero lo van a agarrar, o lo van a tener ahí, o lo van a tomar ese trabajo, porque a veces no nace. Y lastimosamente aquí en la ciudad he visto que es así. Yo por eso siempre soy muy agradecida, porque sí, tengo aquí, porque aquí está mi familia, mi mamá. Entonces la verdad es que irme al campo no está en mis opciones, por eso soy bien agradecida de que aquí está mi trabajo. Entonces, eso, a veces toca lejos, tengo compañeros, tengo amigos que están lejos, por ejemplo, en San Ignacio de Velasco, en San Miguel de Velasco, y eso es lejos. Y solamente pueden venir un fin de semana al mes, etcétera. Ya pues en el campo es diferente. Y en el campo no hay horarios fijos de salida. Cuando llegó el mixer, tienen que estar ahí. Entonces, eso. Bueno, ya. Me despido, queda un minuto. Les deseo que les vaya muy bien en el examen. Por favor, pongan todos ustedes. No me decepcionen. Espero que les vaya muy, muy bien. Y espero verlos, como les dije, en obras. Hasta luego, que tengan felices fiestas. Hasta luego, ingeniera. Igualmente, pásela bien con su familia. Chao, Hasta que les luego. vaya bien.